Buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el que tengamos la oportunidad de compartir. Hoy haremos unos tips de congestión cultural, una posibilidad de compartir aquellas cosas que pensamos, que vemos, que leemos y que creemos a la fecha, que siempre será un camino en el que vamos, afortunadamente creo yo, cambiando a medida que vamos viviendo. Quisiera, y dado que algunas reflexiones suelen tocarnos a algunos más directamente, pedirles que no vayan a sacar a mi madre a ninguna parte, dado que por instrucciones del Estado y del Ministerio de Salud, ella, dada su edad, no debe salir a ninguna parte. Ahora que se ha cerrado muchas posibilidades laborales y que estamos en plena cuarentena, recuerdo algunas palabras de Fernando Vicario, que hablaba de la gestión cultural como la gestión del disenso, porque el consenso se gestiona solo. Y recordando eso y algunas conversaciones que hemos tenido con amigos y miembros del sector, de la cultura y en particular mucho del área de la danza, compartir en este primer momento quienes se afectan. Y la conclusión obvia es todos nos afectamos, a todos nos está cambiando y nos cambiará gran parte de nuestros desarrollos, de nuestras visiones, de nuestra forma de vivir durante un buen tiempo y posiblemente después también. Y en esa reflexión de quienes nos afectamos directamente, para intentar como dar marco a las observaciones, venía yo escribiendo y decía, bueno, las academias, donde hay directores, docentes, administrativos, estudiantes, que se afectan. Un segundo grupo podríamos decir que son los grupos artísticos, que podríamos ubicarlos como en tres grandes bloques, así a priori. Los grupos institucionales, ejemplo, un grupo universitario, que se afecta su director, sus estudiantes. Los grupos de organizaciones, que son, ejemplo, grupos de adulto mayor, donde se afecta el director o docente y los integrantes. Y los grupos que llamaríamos independientes, donde se afecta el director y o propietario y sus integrantes. Un tercer grupo de afectación sería sobre aquellos profesores, docentes, instructores que trabajan para instituciones educativas u organizaciones, pero que no es un grupo, sino que normalmente dan clase, cátedra, dirigen ensayos, este tipo de labor. Y un cuarto podría ser aquellos que lo hacen a profesores, docentes o instructores, que lo hacen, por decirlo de alguna manera, por labor, o una palabra que suena particular, que es a destajo. Es aquellos que montan coreografías para unas interclases, que son no trabajos continuados, sino unos trabajos puntuales que se desarrollan en muchos lugares, en particular en este primer semestre. La afectación, como decíamos, es general y se generan unas afectaciones en unos bloques, pero hay unas afectaciones muy particulares que podríamos llamar de choque, es decir, aquellas afectaciones que me impiden subsistir o eliminan la fuente de ingreso con la cual yo tengo la subsistencia mía o de mi entorno familiar o de mi núcleo familiar. Ahí tenemos, por ejemplo, en las academias, los directores o propietarios, los docentes y los administrativos, que devengan un sueldo de que la actividad se esté desarrollando y que, dada la situación, no hay actividad en estos escenarios de desarrollo. Dentro de los grupos artísticos institucionales, normalmente no hay una afectación de ese estilo, porque las instituciones educativas, universitarias o ese tipo de elementos tienen la contratación de los directores y pues los estudiantes
no sobreviven ni devengan salario de esta actividad. Dentro de los grupos de las organizaciones, algunos directores, desde luego porque hay organizaciones que tienen contratado permanentemente al instructor como cajas de compensación y pues esos trabajos se han mantenido durante el tiempo de crisis, o así está estimado en la ley, también es cierto. Y dentro de los grupos independientes, pues los directores o propietarios, porque al no haber la posibilidad de ensayo, no hay la posibilidad de desarrollar el producto, no hay la posibilidad de prestar el servicio cultural, entonces no hay ingreso por la actividad. En los grupos independientes hablamos del tema de la afectación directa en temas de subsistencia por los directores, porque normalmente son ellos los únicos que tienen un ingreso por la actividad o que generan unos ingresos que complementan sus niveles de subsistencia para él y su núcleo familiar. En pocos grupos, las agrupaciones o los integrantes reciben un salario que permita, digamos, contemplarlo como un mínimo de subsistencia. Y en los profesores docentes o instructores de colegios, algunos, los que no tenían contrato, pues en este momento tienen un problema de choque, de subsistencia. Aquellos que ya habían sido contratados, donde el colegio contrata durante el periodo completo, pues normalmente no están teniendo esa dificultad, su dificultad es otra, siendo que todos se afectan, desde luego. Y para los profesores, docentes e instructores por labor, es otro punto de la cadena que tiene grandes dificultades de supervivencia, porque están cancelados todo el tema de interclases, suspendidos, que será casi que cancelado, porque por ejemplo aquellos que daban clases en gimnasios, los gimnasios están cerrados, aquellos que daban clase incluso en parques y actividad muy cercana a la actividad deportiva, también en este momento, si funcionaban el modelo de destajo, el modelo por obra, pues tienen la dificultad de no tener. Y para poder como englobar estos aspectos frente a la afectación y esta afectación de choque en la supervivencia, diríamos que hay otro tipo de afectaciones. Es decir, hay menos ingresos, que no es lo mismo que no tener ingresos. Entonces, pues, aquellos que son propietarios de predios y que alquilan para ensayar o que subarriendan para ensayar, están teniendo una dificultad de una disminución sustancial en ocasiones en el tema de ingresos, al no haber ensayos por realizarse. También está una cadena de nuestro sector, que son maquilladores, modistas, los alquileres técnicos, presentadores, fotógrafos, camarógrafos, editores, músicos, editores de música. Todos estos miembros sí que hacen parte de nuestro sector, que no necesariamente bailan, pero que sí hacen parte integral de nuestra cadena de producción. Igualmente hay una afectación de no crecimiento, hay una inviabilidad de invertir o conseguir inversores para poder desarrollar un proyecto u obra. La ejecución de proyectos ya firmados, aunque esa es una negociación diferente entre, por ejemplo, un ministerio, una alcaldía, un patrocinador privado que ya tenía firmado unos compromisos. Es muy similar a lo que tiene dificultad la elaboración o la presentación de conciertos con artistas ya contratados. Y un elemento adicional, el desarrollo de proyectos de creación grupal. En este momento es muy complejo para el sector de la danza elaborar los proyectos o las creaciones de manera grupal o como se venían desarrollando antes de esta crisis de salud, y es posible que al menos durante un año todo el modelo tenga que cambiar.